Vamos a empezar este rato de oración haciendo unos minutos de examen de conciencia con temas, como siempre, relacionados con los que consideraremos en las meditaciones y especialmente en este mes de noviembre y en este día 2 de noviembre, donde estoy grabando esta meditación, le pedimos al Señor el descanso eterno de todos nuestros familiares. Es el día más adecuado del año, todos los días son adecuados, pero es el día en que la Iglesia nos concede especiales indulgencias para que ganemos, lucremos y apliquemos a todos los difuntos, y especialmente cada uno lo hará con sus familiares. Hacemos ahora el examen de conciencia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Medito frecuentemente sobre la vida eterna, la muerte, el juicio de Dios, el purgatorio, el cielo y el infierno. Lo hago desde la esperanza de que Cristo da la salvación. Hablo de la vida eterna a los demás. La realidad de que un día moriré me sirve para aprovechar lo mejor posible el tiempo que Dios me concede en la tierra. Me doy cuenta de que deberé responder ante el Señor de cómo he empleado los talentos que me ha dado. ¿Me importa ante todo el juicio de Dios o actúo por motivos meramente humanos? La conversión es siempre posible mientras estemos en la tierra. Transmito a mis amigas, a mis amigos, la felicidad que da la amistad con Cristo. Rezo y ofrezco algún sacrificio por la conversión de quienes no viven cara a Dios. Tengo fe en la resurrección de los cuerpos, ofrezco sufragios por los difuntos, rezo por las almas del purgatorio. Dice el Señor, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Quiero responder a la llamada a la santidad. Comienzo cada jornada ofreciéndola a Dios con una oración. Renuevo ese ofrecimiento durante el día. ¿Qué intenciones pongo al trabajar? Trato de moverme por amor de Dios y a los demás. Quiero servir, ser útil. Mis hijos o los hijos de mis amigos y familiares ven que vivo mi fe cristiana con naturalidad, que Dios no está solo en mis labios, sino también en mis obras. Procuro enseñarles a ofrecer a Dios los quehaceres habituales. Enseño a rezar a mis hijos, a mis nietos, a los hijos de mis amigas. Los hago con oportunidad, sin forzar jamás su voluntad, para que descubran la maravilla del trato con Dios. Acto de contrición.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a empezar esta meditación, este rato de encuentro con Jesús, con unas palabras de San Pablo a Timoteo, donde le dice: los hombres malos y seductores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece en lo que has aprendido y te ha sido confiado, considerando de quiénes lo aprendiste. Y porque desde la infancia conoces las letras sagradas que pueden instruirte en orden a la salud por la fe en Jesucristo. San Pablo lo anima a Timoteo a recordar lo que aprendió y le hace referencia a lo que aprendió en la infancia. En este rato de oración quería animarte a considerar en la presencia de Jesús esa responsabilidad que tenemos de transmitir la fe. Por supuesto, transmitir la fe en todos los ambientes donde nos movemos, pero de una manera especial transmitir la fe en nuestras familias. Independientemente de la edad que puedan tener los hijos, siempre hay gente en la familia, siempre hay hijos, hay nietos, hay amigos de los hijos, hay bisnietos si es el caso, siempre hay gente a la que formar. Y en este año tan peculiar que estamos viviendo, en este año en donde, como en alguna vez, en alguna otra meditación considerábamos, hemos tenido cerradas las iglesias, aparecía al principio de la pandemia ese meme, no sé cómo llamarlo, del diálogo entre el diablo y Dios, y el diablo que se mofaba de que había logrado cerrar todas las iglesias, y Dios que le contestaba diciendo que había abierto una iglesia en cada hogar, en cada familia cristiana. Esas iglesias domésticas que este año de una manera especial han estado activas. Esas iglesias domésticas que este año más que nunca han tenido también, ¿no?, la presencia de la Eucaristía en sus casas, con esas misas seguidas por televisión, con esa constancia, con esa también, ¿no? Es decir, cómo Jesús estará tan contento de ese esfuerzo por seguir la misa, a pesar de que claramente no es lo mismo. Sin embargo, tanta gente que perseveró todos los domingos, mucha gente todos los días, asistiendo virtualmente a la misa, haciendo esas comuniones espirituales. Y decía que se había visto esas iglesias domésticas como en ebullición. Y hoy vamos entonces a considerar cómo estamos transmitiendo la fe en nuestras casas, porque es ahí donde con mayor naturalidad se puede ver o los hijos aprenden a rezar, aprenden a tratar a Dios, aprenden a tenerle cariño a María Santísima, a nuestra Madre. Aprendemos viendo rezar a los padres lo que es confiar en Dios, aprendemos el abandono, aprendemos a llevar la cruz, aprendemos a agrandar el corazón y rezar por todos cuando escuchamos las intenciones por las que
rezamos. Y nosotros podemos entonces, pensaba, en este rato de oración hacer una especie de examen, de balance de cómo está funcionando esa iglesia doméstica que está en nuestra casa y hacer propósitos. Muchas veces, y me hago cargo por lo que nos toca, la gente entre comillas, nos critica a los curas porque a veces los horarios de las iglesias, la disponibilidad de los sacerdotes no es la gente necesita, la gente o alguno de ustedes podría llegar a necesitar. Y pensaba entonces, ¿qué dirían de mi iglesia doméstica? ¿Qué dicen los que viven ahí? ¿Qué dicen los que vienen por esa casa que es iglesia doméstica? ¿Se puede rezar en mi casa? ¿La gente que llega a mi hogar encuentra a Dios? Aunque más no sea por la decoración, porque al entrar está en muchas casas el Sagrado Corazón o una imagen de la Virgen, porque entran a una habitación y ven una imagen de la Virgen o un crucifijo, sin nada ostentoso, sin nada que llame la atención, pero diríamos una casa que a través también de esos detalles, algunas personas tienen hasta como una especie de rincón, un altarcito, un oratorio así, aunque no esté la presencia de Jesús eucarística, pero tienen ese rincón como para rezar algo que en la casa, que uno puede decir, bueno, este lugar a mí me ayuda a rezar, en esta casa puedo rezar. Y eso que podemos decir o podemos llegar a pensar, diríamos, algunos de los visitantes, ¿qué pasa con los que viven en esa casa? ¿Cómo se transmite la fe? Y pensaba, preparando esta meditación, que podíamos ampliar un poco el concepto de fe, porque quizá la transmisión de la fe incluso hasta está delegada en un colegio, en la parroquia, que es ahí donde se transmiten los fundamentos de la fe, la formación inicial previa a los sacramentos. Entonces quería ayudarlos a pensar, a hacer examen sobre la transmisión de la fe, pero no en cuanto a los contenidos doctrinales, que también hará falta, pero no a la preocupación por aclarar una cuestión, si bueno, esto está mal, esto está bien, esto está más o menos, hasta acá, hasta allá, sino una fe vivida. ¿Cómo se transmite, podríamos decir, cómo transmito lo que la vida cristiana va haciendo en mi alma? Supuestamente, quiera Dios, se lo pedimos ahora a Jesús, tantos años de asistir a misa, de confesiones, de rezar el rosario, de ratos de oración, de asistir a medios de formación, tantos años, quiera Dios que hayan ido fructificando en mí y haciéndome más parecido a Cristo. Se supone que tenemos un corazón que se va pareciendo al de Jesús, que como San Pablo deseamos tener los mismos sentimientos de Cristo. Y entonces quería animarlos a hacer examen, insisto, no en cuanto a las cuestiones, la transmisión de las cuestiones doctrinales, sino la transmisión de un evangelio vivido, de una vida cristiana encarnada. Pensaba entonces, para que nos examinemos, en si nos ven rezar, pero si nos ven rezar con naturalidad, si nos ven rezar con gozo, si nos ven rezar con espontaneidad, si no solo cumplimos algunas prácticas de piedad, sino esa naturalidad para decir, vamos a rezar por este tema, mañana voy a rezar, mañana cuando tenés alguna intención para que rece, ese hablar de la oración como un arma que tenemos habitualmente y que la usamos. Y entonces
la ponemos a disposición de los demás. Insisto, no se trata de ser raros, de que este sea nuestro único tema de conversación, por eso hablo de la naturalidad con la que ven que nosotros acudimos a la oración con fe. ¿Qué valor le damos? ¿Cómo trabajamos cara a Dios? ¿Cómo cuidamos lo pequeño? Porque hemos incorporado esa enseñanza del Evangelio de que Dios ve en lo escondido, ve lo oculto, ve lo que los demás no valoran. Y entonces, como también con naturalidad vamos transmitiendo el valor de las cosas pequeñas. Camino dice, todo es grande si se hace con amor. Ese enseñar, insisto, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, enseñar el valor de lo pequeño hecho cara a Dios, de lo que no se ve, el orden. San José María hablaba de que se podía ver el amor de Dios en un armario, ¿no? Al abrir un ropero, al abrir un armario, al abrir un cajón. Bueno, tener esa gracia para transmitir esa fe que se plasma en los detalles de orden, en los detalles de cariño, de cuidado de las cosas. Los temas de conversación, ¿cuáles son nuestros temas de conversación? Y no me refiero a que tengamos que estar hablando todo el día del Papa y de la Iglesia y de la fe, pero sí los temas de conversación en cuanto a evitar el tono, la crítica, aquellas conversaciones que llevan a aumentar, a lo mejor me parece que todos somos conscientes que la grieta la vamos haciendo entre todos. Pero bueno, ese tono de conversación para referirnos a los demás. Los ejemplos de sobriedad, los ejemplos de templanza, los ejemplos de solidaridad. ¿Con qué? No sé, se lo pedimos ahora a Jesús, que en la encíclica Fratelli Tutti, el Papa habla mucho de la escena del buen samaritano. Bueno, me parece que urge que en Argentina nos demos cuenta que cada vez hacen falta más buenos samaritanos porque cada vez hay más gente tirada al borde del camino. Y no importa desde esta perspectiva que estamos hablando ahora con Jesús y meditando, culpa de quién están ahí. No importa si es culpa de unos políticos o de otros, si es culpa de que de que no los educaron o de que son vagos. Bueno, habrá que ayudarlos. Y al que es vago habrá que ayudarlo. Lo que no puedo es dejarlo que se muera de hambre. A ver cómo lo ayudo a que no se muera de hambre y a que deje de ser vago. Pero en todo caso no puedo ser indiferente, ni puedo arbitrariamente juzgar que está ahí porque es un vago, ¿sí? O como tantas veces se aplica a muchas cosas, y pues, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Entonces por eso está tirado al borde del camino. Y bueno, es una cosa que seguramente nos pesa, nos llena de tristeza como país. Estamos viendo el aumento de la pobreza en los últimos 20, 30, 40 años de una manera asombrosa. Y eso tiene que dolernos. Pero bueno, a la hora de hablar, a la hora de hablar de los necesitados, cómo enseñamos la sobriedad, cómo enseñamos la solidaridad. Conozco familias que hacen solidaridad, toda la familia junta, y van a visitar a una familia carenciada, a lo mejor, y va toda la familia, y van a tomar el té, y les llevan unos regalos, o que la madre cuando les regalan para el cumpleaños o para Navidad a los hijos, les dice, bueno, ¿cuál de estos regalos que te dieron querés que lo llevemos para regalar a alguien, a un chico que lo necesite? Y a lo mejor por la calle le dan el regalo al chico que lo necesita. Si de esa transmisión, vuelvo, ¿no? Transmitir una fe vivida. Transmitir una fe vivida, que no se queda solo en la teoría. Los ejemplos de llevar cosas a Cáritas.
El otro día hablaba con un sacerdote que decía que a algunos les llevaban los controles remotos de las televisiones y que ya no funcionan, y les llevaban como que Cáritas fuese el basurero, ¿no? Lo que no sirve va para Cáritas. Bueno, eso también se transmite. Si llevamos cosas que sirvan, si somos capaces de desprendernos de cosas que todavía usamos y que, bueno, podemos darlas porque quizá no las necesitamos. El modo como nos referimos a los necesitados, las conversaciones, el tono como hablamos, tanto en una comida familiar como cuando vamos por la calle, cuando vamos en auto, el tono como hablamos de los necesitados, de los pobres, hasta de los delincuentes, hasta de los corruptos. Una cosa es condenar las acciones, otra cosa es condenar y criticar a las personas. Es decir, que una persona cometa un delito no quiere decir que esa persona, y entonces hay que juzgar la acción y decir esto que hizo está mal, pero siempre como tratando de suavizar el juicio sobre la persona, ¿no? Porque ¿quién soy yo para juzgarlos? Porque si yo vivo el Evangelio me lleva a no criticar. Si yo vivo el Evangelio, creo que el Evangelio me enseña a no tirar la primera piedra, ni la segunda, ni la tercera, el que esté libre de pecado, y entonces yo me quedo callado. Aunque lo que haya hecho esté mal, aunque objetivamente, insisto, aclararé la acción, etcétera, pero se entiende a qué me quiero referir. El modo de trabajar, el modo de valorar el trabajo en el hogar y el modo de tratar a las personas que trabajan en casa. El grado de integración a la familia, el grado de interés por sus cosas, el conocimiento que tengamos de sus circunstancias, de su familia, de las necesidades de su familia, de las necesidades de sus padres, de sus hermanos, de qué manera, esto también tiene que ver con el tiempo a lo mejor que lleven trabajando en casa, pero de qué manera vamos integrando, vamos haciendo como una más, alguien que en cierta manera pertenece a la familia, a esas personas que trabajan en nuestra casa. Cómo las tratamos y cómo nos preocupamos también de dar más de lo que la ley indica. Recuerdo alguna vez escuchar, voy a poner un caso, un ejemplo, a lo mejor un poco extremo, pero una persona, una chica de 5º grado, una vez me decía que hoy a la mañana me enojé y tuve que retar a mi mucama porque me había preparado mal la vianda. Insisto, ¿no? Es un caso un poco extremo, pero de alguien aprendió esa reacción. Tuve que retar a mi mucama, la expresión mi mucama ya es una cosa que a mí ya me hace ruido. Tuve que retar a mi mucama porque me había preparado mal la vianda. Me parece que no hace falta decir que seguramente esta chica habrá escuchado que sus padres retaban a su mucama porque hacía las cosas mal, a lo mejor. Bueno, cómo estas cosas, el modo que tenemos de tratar, el modo que tenemos de corregir, el modo que tenemos de referirnos a las personas que no están presentes y que a lo mejor cometen errores y que a lo mejor trabajan en casa, es un cuidado, es una vida la que tenemos que transmitir, no una doctrina así fría, es una doctrina vivida. Y lo que leo en el Evangelio y lo que escucho que dice Jesús, me lo aplico, y entonces lo aplico a la persona que trabaja en casa, lo aplico al pobre que está en la esquina de mi casa, lo aplico al que se equivoca, lo aplico al que yerra, lo aplico. Recuerdo también en una oportunidad tener que, todos los días tenía que hacer un trecho en un camino de tierra para ir a un lugar, y en ese camino de tierra, 2 cuadras más adelante, había un country. Y a las 8 de la mañana o lo que sea, mucha gente salía del country para trabajar, había circulación de autos. Y era la hora en que también quizá entraban todas
las chicas que iban a trabajar a las distintas casas de ese country entraban a trabajar. Iban caminando por ese camino de tierra y me llamaba la atención la indiferencia de los automovilistas para no aflojar la velocidad y meterlas bajo la nube de tierra, de polvo, de esas calles de tierra. ¿Ves? Como eso, ¿no? La delicadeza de demoro 2 segundos, pero no la lleno de tierra. Bueno, como indiferencia, ¿no? Yo voy en auto, el que va caminando, el que chupa la tierra, que se la aguante. Bueno, ese tipo de cosas me parece que van como manifestando, ¿no? De qué manera vivo la caridad cuando voy en auto, de qué manera vivo el espíritu de servicio cuando voy manejando, saber si las personas que van en los otros autos y las personas que están son prójimos o son enemigos. La rectitud de intención con la que trabajamos, el trabajo desinteresado. Está bueno a veces para enseñar para responsabilizar, dar un premio, pagar determinados trabajos, servicios que hacen los hijos o los nietos en la casa, pero también tener cuidado, ¿no? Que no todo sea con un premio, que no todo sea porque te doy un caramelo o porque te doy unos dólares. Ahora le daríamos, no creo que ningún chico acepte un billete de 10 pesos, ¿no? Pero el trabajo desinteresado, ¿no? Es decir, saber enseñar a trabajar cara a Dios, enseñar a trabajar para tener como la satisfacción del trabajo bien hecho y que no todo sea un premio. ¿De qué manera enseñamos a prestar? ¿De qué manera enseñamos a compartir? Yo tengo, alguna vez lo he contado, tengo un sobrino que de chico, cada vez que le regalaban algo para su cumpleaños, con toda naturalidad y con toda generosidad se lo entregaba a su madre y le decía: mamá, son para compartir. Es para compartir. Y uno le regalaba caramelos, le regalaba un chocolate o lo que sea. Siempre su reacción inicial era: es para compartir, son para compartir. No sé si sigue haciéndolo. Me parece que después, cuando vio que quizá eso no era del todo negocio, porque sus otros hermanos no siempre era lo que tenían era para compartir, por ahí se fue dando cuenta que no hacía falta hacerlo siempre. Pero esa actitud, esa manera de enseñar, que mi tiempo, que mis cosas, que los regalos, que la plata, que los talentos, los tenemos que poner en función de los demás. Eso se transmite en la familia. Eso se ve, se tiene que ver en los padres, en los abuelos. Bueno, vamos a pedírselo a María Santísima. Ella, como madre, sabe educar. Ella, como madre de Jesús, también, ¿no? Sabrá enseñarnos, sabrá mostrarnos de qué manera tenemos que hacer para transmitir nosotros eso que hemos aprendido de Jesús. Acudimos a ella y nuevamente vuelvo a animarlos a todos a que en el día de hoy o en estos días de noviembre, esta primera semana especialmente, aprovechen para hacer sufragios, para pedirle a Jesús que lleve especialmente a nuestros familiares y amigos difuntos a su presencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.